en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Oramos. Señor eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por el poder de tu palabra, por tu misericordia y por todo lo que tu palabra nos enseña en la formación de nuestras vidas. Te rogamos, Señor Jesús, que tú seas tratando con nosotros y estableciendo en nuestras vidas ese fundamento maravilloso de doctrina que sostiene nuestra vida cristiana. Te pedimos por los amigos y amigas que quieren aprender y conocer más sobre ti. Danos, Señor, el poder de la revelación de tu palabra y tu nombre santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Tengan la bondad, estén cómodos, por favor. El ministerio de adolescentes en este día al frente de esta ceremonia de culto, formando parte del departamento de escuela dominical, el DED, tiene a bien llevar palabra de Dios para la formación de niños y adolescentes. Gracias a Dios porque van creciendo con herramientas de enseñanza que le van a ayudar a fundamentar la fe, y esa fe a traducirse en la buena conducta desde la casa, desde el hogar, desde la familia, y para lograr establecer dentro de la sociedad un joven que sea sostenido por la palabra de Dios para bien, una señorita que responda al bien de la sociedad. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. La carta del apóstol San Pablo a los hermanos en Éfeso es una carta eclesiástica, una carta para la iglesia. Pablo, como escritor inspirado por el Espíritu Santo de Dios, su interés es que todos lleguemos al crecer en Cristo Jesús, al llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. O sea, que la vida cristiana no es una vida que se detiene, es una vida que avanza. Que la vida cristiana no es una vida estática, es una vida en movimiento. Cuando hablamos entonces de movimiento, estamos hablando de desarrollo, de crecimiento. Y la vida espiritual tiene que estar en esa línea también. Crecimiento, desarrollo. No puede ser que alguien que esté en el camino del Evangelio del Señor esté en las mismas condiciones y estilo de vida que cuando inició el Evangelio, o incluso haya retrocedido en los aspectos de la fe. Que se mira, que se observa y que se puede oír ese tipo de testimonio entre nosotros en la iglesia. Así suscita, así pasa. Cabe señalar que esto es bueno para el vivir de la congregación, y la respuesta es no, no es bueno, porque el testimonio que se da hacia afuera, el mundo secular, no es un testimonio positivo para que el Evangelio del Señor se extienda. Al contrario, se lo detiene, y se lo detiene por la mala conducta de nuestro modo de vivir, de nuestra manera de actuar, y ahí no están bien las cosas. Por eso el apóstol San Pablo, con esta carta eclesiástica, va señalando las normas, cómo tenemos que vivir nosotros los cristianos. Es unas normas éticas que pueden ayudar a calificar acciones de los creyentes para decir: ¿estás creciendo? ¿Estás desarrollándote como lo que tienes que ser? Si tienes en la iglesia niños, fórmalos a través de la palabra eterna de Dios. Instrúyelos, ¿qué quiere decir? Edúcalos. Padres y madres responsables cristianos que tenemos el alto deber de parte de Dios de formar la vida de los niños y de las niñas. Amén. Cuando lleguen a la edad de adolescentes,
que es muy complicado, que es muy difícil. Allí el consejo para los padres es: no exasperéis a vuestros hijos, porque Dios, que lo conoce todo, Dios que sabe cómo es el ciclo de la vida de una persona, conoce, y por eso en su palabra dice que los adolescentes se acuerden de Dios en su adolescencia y en su juventud, que se acuerden y quiten de su corazón el mal, y ese mal se está demostrando por el mal genio, por un temperamento que no se acomodan ni para ellos mismos, peor para con su prójimo, y tienden a faltar entonces el respeto y tienden a desobedecer porque están en un trance, en un cambio de etapa de vida que les cuesta. Y ahí la palabra del Señor aconseja y dice: airaos, pero no pequéis. Amén. Que los hijos y que las hijas pueden demostrar que están en una etapa muy difícil, sí. Quita de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Es la palabra de Dios desde los libros de sabiduría, Eclesiastés en el Antiguo Testamento, declarando cómo es la conducta de un adolescente y de un joven. Pero la palabra de Dios, como se une, como se conecta entre todos los 66 libros, hay palabra que está enseñando el mensaje del Dios Todopoderoso. Aquí encontramos la palabra varón perfecto, expresiones que nos señalan que sí se puede llegar a tener una medida como ejemplo, que sí podemos copiar un modelo al cual tenemos que imitar. Tenemos que imitar la vida y la obra de Cristo Jesús. Y el llamado no es solamente para los adultos o los adultos mayores o ancianos, no, señor. El llamado es para adolescentes que tiendan a mirar el varón perfecto, a jóvenes que tiendan a imitar al varón perfecto. ¿Y de quién habla el varón perfecto? La respuesta la tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el modelo de la humanidad. Cristo Jesús es el modelo de cómo tenemos que aprender a vivir sobre esta tierra. Cristo Jesús es el modelo de cómo es una familia universal. Papá en esta tierra, José; mamá, María. Él, el primogénito de una familia. Él, desde niño, según las costumbres del judaísmo o de la religión hebrea, presentado en el templo cuando niño, no bautizado, sino presentado en el templo como niño, como mostrándonos el varón perfecto, cómo es la institución regia que Dios tiene sobre esta tierra, la familia, el modelo nuclear o el modelo funcional y el modelo establecido por Dios, que es padre y madre que tengan hijos para el cuidado entonces y ejemplo de ellos para con sus hijos. Ese es el modelo establecido por Dios, es el diseño de Dios. Y en ese diseño de Dios, cuando vienen los hijos, que se cuente con padres responsables en el cuidado de los hijos. Sus padres en esta tierra responsables del crecimiento y desarrollo del niño Jesús, responsables con su fe, que ellos viviendo al norte de Israel, aunque eran de la provincia de Judá, pero vivían por sentido de trabajo y porque se habían establecido en Nazaret, en Galilea, donde cumplían su rol social, funcional y de trabajo. Desde allí viajaban cada año hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar a Dios en el templo de Jerusalén y también para cumplir con las ofrendas ante el Dios Todopoderoso. De esa forma y de esa manera lo hacían correspondientes a la fe que ellos mantenían. He ahí un ejemplo entonces de cómo se desarrollan grandes hijos y grandes hijas cuando estos espiritualmente cuentan con padres responsables en la fe. Ellos tenían ese ejemplo de vida para compartirle a su hijo y a los hijos que iban a tener. Papá y mamá que me escucha, es responsabilidad suya y mía, los padres,
de enseñarles el buen camino a nuestros hijos con el ejemplo, no con las expresiones: vayan ustedes al templo, vayan, oren ustedes, ayunen ustedes. Y cuando los hijos le preguntan al padre: ¿y por qué tú no lo haces? Es porque yo tengo mucho trabajo, es porque yo tengo que viajar, es porque a mí no me alcanza el tiempo, es porque yo no puedo, háganlo ustedes por mí. Allí los hijos no ven paralelo el mensaje. Me dices que hagas cosas que tú ya no las haces. Me dices que hagas situaciones espirituales o religiosas que yo no te veo practicar a ti, papá y mamá. Entonces, a mí no me gusta lo que me estás enseñando, porque para ti mismo no ha sido impactante para tu vida. ¿Por qué me quieres imponer lo que a ti mismo no te gusta? Esa es la triste realidad de muchos padres y madres que quieren infundir el ejemplo de la vida del evangelio, la religiosidad, diciendo solamente: vayan al templo, yo los envío, vayan para allá, les doy para que vayan. Incluso no es solamente vayan, sino nos vamos a ir, estamos aquí, nos involucramos en la tarea espiritual, y ahí el testimonio y el ejemplo es verdad, porque enseñamos con la vida. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Estar claro en las enseñanzas espirituales. Sus padres en esta tierra entonces estaban claros en la enseñanza de presentar a sus hijos en el templo para que Dios los bendiga. Así lo llevaron al niño Jesús al templo, y cada año celebraban el encuentro espiritual en Jerusalén, buscando el rostro de Dios y cumpliendo con ofrendas. Pero el médico historiador Lucas, ¿qué nos dice al respecto? Tengan la bondad, libro de San Lucas, lo vamos a abrir a este evangelio del médico que nos da un perfil del desarrollo de la vida del niño Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. San Lucas, el capítulo con respecto al crecimiento de él. Capítulo número 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Subraye el versículo 39 con enseñanza para los padres. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Papá, mamá, después de, cuando estamos al cuidado de nuestros hijos, después de dar ejemplo, después de cumplir con la palabra, después de que ellos nos oyen, nuestros hijos y nuestras hijas, y ven, observan, contemplan, son testigos de que un padre y una madre cumplen con lo prescrito en la palabra de Dios. Entonces los hijos se sienten realizados en la función de esa familia, porque dicen: mi papá y mi mamá son comprometidos con las cosas de Dios. Pero cuando se tiene padres y madres que no son comprometidos, ¿de qué compromiso le vamos a hablar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a cumplir entonces los hijos la palabra con Dios si no la hemos encontrado con nuestros padres? Pero cuando entonces vemos a nuestros padres que cumplen la palabra de ellos, sus votos de fidelidad con Dios, entonces nosotros los hijos nos levantamos diciendo: hay que respetar al Dios de mis padres, porque ellos me han enseñado que cuando uno da una palabra con Dios, hay que cumplirla. Eso aprendemos los hijos de padres y madres que tienen temor delante de Dios. Volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Verso número 40, léalo y subraye palabras claves. Y el niño crecía. El niño crecía. Interesante. Es allí donde se dan entonces las etapas de la vida. De bebé, el niño crecía. Y el niño se va a ubicar en pubertad entre los 10 años a los 12. En los 12, que ya señala la palabra del Señor que él va al templo, el inicio de una adolescencia,
que se extiende generalmente hasta los 17 años, adolescentes, y de 17 años el principio de una juventud, hasta los 35 años, la juventud. He ahí. ¿Y cómo dice el médico historiador del Señor Jesús? En su niñez, y el niño crecía y se fortalecía. Se fortalecía. La fortaleza en lo físico, la fortaleza en lo espiritual, la fortaleza en los valores espirituales, morales y éticos, la fortaleza en el temple del carácter, de la personalidad, se fortalecía. Son los años más importantes para la vida de un ser humano, los que tienen que ver en su gestación, cuando está en el vientre de su madre. Son los años más importantes para la vida de un ser humano, los 1 a 7 años, donde se colocan las bases del futuro hombre y de la futura mujer. Son los años importantes donde van aplicando enseñanza en lo que es la niñez y en la adolescencia. Allí se están colocando bases importantes para fortalecer la vida del futuro hombre o de la futura mujer. Son años que no se pueden perder, porque allí se está desarrollando entonces el temperamento que va en su vida hacia el carácter y la personalidad. ¿Cómo se logra eso? Con hábitos. ¿Cómo se logra eso? Con costumbres que están aprendiendo y que sean hábitos buenos, costumbres que se conviertan en bien. ¿Para qué? Para que tanto hábitos, costumbres lleven entonces a la formación del temperamento, del carácter y la personalidad. Ahí está la vida de una persona. Por eso la palabra del Señor dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. Débole la gloria y la honra al Señor Jesús. Y se llenaba de sabiduría. La palabra sabiduría para un hebreo pertenece entonces a toda esa gama de actos donde se demuestra en Israel: ¿eres sabio? Sí, soy sabio. Es porque sabes vivir y es porque sabes obrar. Saber vivir y saber obrar es el mashal en la expresión hebrea, que quiere decir sabiduría. El mashal expresa el saber vivir y el saber obrar. Entonces la traducción para el médico historiador Lucas es: y Jesús entonces, como niño, como adolescente, crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De una sabiduría que se expresa en el saber vivir y en el saber obrar. Adolescentes que vayan creciendo con sabiduría, que saben vivir en su casa, que saben obrar en su casa, que saben entonces responder a las actividades de la familia, que saben vivir con su papá y con su mamá en respeto mutuo, que saben apoyar en la casa. Jóvenes que saben vivir y saben obrar, que el obrar en el aspecto secular es un ejemplo de vida. Amén. Saber vivir y saber obrar. Pero ¿quién le va a enseñar a saber vivir? Los padres. ¿Quién le va a enseñar a saber obrar en las acciones de la vida? Los padres. Si no cuentan con buenos maestros para la enseñanza del saber vivir y el saber obrar, ¿cómo van a lograr hacer sabios nuestros hijos? Sabios para lograr caminar por la vida con buen testimonio. Gracias le damos al Señor que aquí nos está enseñando su palabra. Vamos hacia un varón perfecto. ¿Cómo se logra alcanzar a un varón perfecto? ¿Cómo se logra ser un modelo de vida ejemplar en la sociedad? Hay que trabajar desde la niñez. Hay que infundir el temor a Dios desde la niñez. Hay que estar con nuestros hijos en los momentos en los cuales ellos están preguntando, y ellos hay que advertirle de los peligros que el mundo les acecha. Pero ¿cómo le vamos a dar la mejor de las enseñanzas? No es solo instrucción de contenidos. La mejor de las enseñanzas es el ejemplo de la vida. Amén. Gracias le damos a Dios por todos aquellos hogares donde tenemos el ejemplo de nuestros padres,
para levantarnos con temor a Dios y servirle a Dios con todo el corazón. Por eso Lucas escribe aquí: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia, el don de Dios, el regalo de Dios era sobre él. Amén. En el libro de los Proverbios nos habla acerca de una gracia. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios número 3. Tiene una expresión de un padre que nos está enseñando cómo es la forma y actitud de los hijos en el consejo. Capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, hijo. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Son consejos de un padre para con un hijo. Y hallarás gracia, hijo, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La gracia, el charisma, el don, esa gracia ante la sociedad, que no se consigue solamente con fotografías que son enviados porque fueron retocadas y quedó bonito y bonita para que le den un like a lo que es una fotografía. Queremos que nos den un like a la vida, al testimonio. Queremos que hablen bien de nosotros. Se puede dar un like a una imagen que refleja alguna belleza que ha sido retocada, pero ¿cuál es su conducta de aquella joven que se presenta en una fotografía nada más? ¿Cuál es el reflejo de la vida y de las acciones de aquel joven que se presenta como apuesto? ¿Qué es lo que queremos presentar a la sociedad? La gracia, el charisma y el don tiene que ver con la vida, con el don, la gracia que se alcanza con la sociedad. Que la sociedad, cuando miran a un joven y a una señorita actuando, hablan bien de ellos y de ellas. Que se dice, ese joven tiene algo especial en su vida. Cuando habla, cuando saluda, cuando camina, cuando trabaja. Qué diferente que es ese joven. Ese joven es una bendición en la casa de sus padres. Que digan eso de aquella señorita que es ejemplo, que es modesta, que es correcta, que es pudorosa, que se guarda, que se cuida, que es trabajadora, que es buena estudiante, que es una persona educada, correcta. Ese es el charisma, esa es la gracia, y el don de Dios. Dice entonces: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quién tiene alabanzas y aplausos para él en el nombre glorioso del Señor Jesús? Hallarás gracia y buena opinión. Opinan bien de ti, joven. Opinan bien de ti, señorita. Tu testimonio es un testimonio que tú has aprendido a mantenerlo en altura. Tu nombre no está por los suelos. De ti no hablan mal que estás en situaciones inmorales y equivocadas. No hablan mal de ti, joven y señorita, porque te ven involucrado en caminos tormentosos de la vida y de la moral. No, tu vida no está involucrada en las drogas, en el desorden, sí, en los vicios, en la delincuencia. No, habla bien la sociedad de ti. Incluso los ojos de la sociedad están puestos sobre ti, porque la sociedad busca aquellos líderes en los cuales tenga esperanza el cambio de la sociedad. Que alguien se ponga al frente de esta sociedad. Pide incluso la sociedad mayor que se levanten jovencitos y jovencitas que tengan ejemplo de vida, que no sean el común y corriente de la sociedad, que no vayan en la corriente del desorden, de las inmoralidades, de la desobediencia, de la rebeldía, de la altanería. No, que se levanten jóvenes que vayan contracorriente, y al ir contracorriente ellos van señalando el norte a esta sociedad, el norte de la justicia, el norte de la paz, el norte del amor. Pero
¿cuándo se levantan estos jóvenes que son la bandera y el ejemplo de las juventudes? Cuando tienen todo el poder del Espíritu Santo, del Dios a quien sirve, del Dios a quien han colocado sus vidas. Esas señoritas que son ejemplo y temor de Dios se van levantando, son la diferencia, son la diferencia. En un mundo donde está a oscuras, iluminan los cristianos. ¿Quién le da la gloria a Dios? En un mundo que está amargado, traen felicidad los cristianos. En un mundo que vive en guerra, traen paz los cristianos por medio de Jesucristo, el varón perfecto. Dele aplausos con toda la fuerza de su corazón. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración al Señor Jesucristo. Es entonces esta carta de Pablo a los hermanos en Éfeso donde le está diciendo esto, porque es una palabra que se conecta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a conocer en qué es lo que hemos creído. Fe es lo que aceptamos como la verdad. ¿Y qué aceptamos como la verdad? Una familia universal, diseño de Dios. ¿Qué aceptamos como verdad? Que los niños necesitan a un padre y una madre para crecer sanos. Aceptamos como fe y como verdad. Sí, aceptamos que un hijo y una hija necesita la corrección de sus padres. Amén. Aceptamos que los hijos van a crecer en bien para esta sociedad, siempre y cuando haya temor de Dios en los padres que se enseña a los hijos. Aceptamos que se puede levantar una familia como ejemplo en medio de la sociedad cuando hemos recibido a Cristo como el Salvador de nuestra vida y de la familia. Aceptamos que los hijos logran sostenerse hasta adultos con la fe cuando se ha instruido a ellos desde niños. Amén. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Quién cree en esa palabra de fe en el nombre de Jesús? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra unidad es una palabra que involucra plural, o sea, unidad es en singular, pero trae a muchos dentro de la unidad. En este caso, la iglesia, la unidad de los miembros de la iglesia en el pensamiento de fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. Conocer qué es el Hijo de Dios. Algunos piensan y dicen, Hijo de Dios es el segundo Dios que llegó a este mundo. El Hijo de Dios es el Hijo del Padre que vino a este mundo. Pero no, la iglesia sí conocemos quién es el Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios entonces subió hacia los cielos y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Y alguien no conoce al Hijo de Dios y dice, está a la derecha, mano derecha física. Dios no tiene mano derecha ni mano izquierda. Cuando dice que Él subió a las alturas y está sentado a la diestra del Padre, no es a la mano derecha de un padre anciano. La diestra es el poder de Dios. La diestra es toda la autoridad de Dios. La diestra es magnífica y gloriosa en todo el Antiguo Testamento, que es el mismo poder soberano de Yahvé, de Jehová. Cuando dice que Él subió hacia los cielos y se sentó a la diestra, está diciendo que Él tomó el primado en los cielos, que el Hijo de Dios aquí en la tierra, que es el Hijo del hombre, el Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo de David, es el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Y que al llegar a los cielos, en los cielos, a ese título que se llama Hijo de Dios, los ángeles conocen quién es el Hijo de Dios, y ellos saben que tienen que postrarse ante Él, porque en los cielos se dobla toda rodilla de los que están en los cielos ante Jesús, y los que están en la tierra doblamos rodillas ante Él. ¿Por qué? Porque lo conocemos. No es un segundo Dios, no es un semidios, es el único Dios eterno y verdadero. Eso lo conocemos, eso lo entendemos, eso sabe la iglesia. Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y a la plenitud de Cristo.
Colosenses dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas. Colosenses 2:8, Colosenses 2:9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente, porque en ese cuerpo habita todo lo que es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Dios está todo en Cristo y Cristo está todo en Dios. No hay dos, no hay tres, siempre solo hay uno, el Todopoderoso, el Santo y Glorioso. Por eso, hasta que todos lleguemos a conocer quién es Jesús, hasta que todos lleguemos a conocer quién es Jesús, y que ante esto no nos vamos a dejar llevar de filosofías, de ideas de los hombres, de estratagemas de los hombres, como vientos doctrinales que nos quieren hacer llevar como niños fluctuantes de un lugar para otro. No, aquí para llegar a ser varones perfectos necesitamos una madurez espiritual, cristianos con madurez, no niños espirituales que se enojan por una palabra que oyen en el evangelio que les está diciendo: tienes que formarte, no por una palabra de doctrina y de enseñanza que le incomoda. No, Señor, necesitamos ser varones y las mujeres en Dios, formadas espiritualmente, que han crecido espiritualmente, sí, que alcanzan madurez. Y la madurez es aquello que responde con firmeza espiritual, no que se enojan por cualquier cosa. Los niños, cuando son niños, una mirada mala de un amiguito o de una persona mayor le espanta, le incomoda. El niño le dice a papá, ese niño me está viendo mal. Y la niña también dice: mami, mire que mi amiga me hace malos ojos. Y están siempre enojándose por eso. En los campos espirituales, ¿cuántos hermanos estamos como niños en la fe? Él me miró mal, la hermana me mira mal, ese amigo que viene ahora me queda viendo mal. Niños en la fe. Ahora me voy a ir, ahora me salgo, ahora yo ya no regreso, yo ya no le quiero ver a ese hermano, a esa hermana, ya me voy. Niños en la fe, niños en la fe, que por acá me están enseñando, que por acá hay otro lugar, que acá yo voy a ir a cantar también, que acá sí me van a poner a servir, que aquí ustedes no me dan espacio en ese altar. Niños en la fe, llevados por vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean las astucias de este engaño que es pecado. Pero nosotros no nos movemos. Queremos alcanzar ser como el varón perfecto que es Jesucristo. Él no se movió a pesar de todas las cosas como le acusaban. Eres hijo de Belzebú, eres hijo del diablo, eres hijo de príncipe de demonios. Saca a los demonios porque tú te llevas con los demonios. Le decían tantas cosas al Señor Jesús, pero él seguía como varón perfecto, camino al Calvario, porque él sabía que su vida estaba puesta para ser ofrenda por el pecado. ¿Cuántas cosas te dicen a ti, me dicen a mí? ¿Cuántos se irán a inventar en mentiras, en oposiciones? ¿A cuántos el enemigo tomará de la vida de tu familia, de parientes, de creyentes y de hermanos, para hacerte la vida de cuadritos, para incomodarte, para ponerte mal, para que saques tu pie del camino derecho de la verdad y te vayas por el camino equivocado? Pero cada vez que eso se esté suscitando, di tú mismo: hay poder en el nombre de Jesús. De este camino y de esta roca no me muevo, no me muevo nunca. Que digan lo que tenga que decir, mi Dios peleará por mí. Mi Dios es mi testigo que yo ando en un camino de integridad, que yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Y estos problemas y estas dificultades lo que hacen conmigo es darme madurez espiritual, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Póngase de pie en el nombre de Jesús.
Alguien necesita fortaleza en este día. Acá está el altar esperándole para que usted le diga: Señor, yo necesito fortaleza. Yo he sido atacado con pensamientos en esta semana, dice usted, que me están impulsando a salirme del camino. He tenido problemas muy difíciles. He tenido incluso también observaciones a mi vida que me molestan, me incomodan. Sí, hay incluso tentaciones que me han hecho daño en estos días, pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Comience a adorarle allí al Señor y dígale: mi Padre Celestial, aquí estoy. Aquí estoy, mi Padre Celestial. Tú eres bueno, grande, santo y glorioso. Tu poder y tu Espíritu Santo es muy maravilloso. Te agradecemos, Señor, en este día por el poder de tu palabra, para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera por enseñanzas equivocadas y erradas. Al contrario, estamos firmes en la roca que es Jesucristo. Amigo y amiga que me escuchas a través de esta transmisión por Facebook, el poder del Espíritu Santo está hablando a tu vida. Hermano y hermana que estás atravesando problemas complicados y difíciles, que se está colocando a prueba tu fe, no mengues, sigue adelante, sigue creciendo, sigue desarrollándote en el Señor. Sí, que crezcamos, que estemos fortalecidos y que alcancemos sabiduría como su palabra quiere para con nosotros. En el nombre de Jesús, ahí está el modelo que tenemos que imitar. Jesucristo, el varón perfecto. Jesucristo, el varón aprobado por la sociedad en general, el modelo de la humanidad, el ejemplo de virtud, el ejemplo de liderazgo mundial de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Jesús, el varón perfecto. En el nombre de Jesús, bendiciones para todos. Amén y amén. Al entrar en la presencia de tu divinidad,